El presidente Pedro Castillo traicionó la patria. ¿Existe una nueva modalidad de golpe de estado? ¿Quién asumiría la presidencia si se logra vacar o suspender al presidente Pedro Castillo? ¿Qué marcha fue un éxito? Todo esto y más te lo cuento en este video. Empecemos hablando sobre el informe final de la denuncia constitucional por traición a la patria contra el presidente Castillo. Este informe estaba programado para ser sustentado por el congresista de Avanza País, Diego Bazán, el día lunes 7 de noviembre, pero por inconvenientes se suspendió. En dicho informe se pide inhabilitar a Pedro Castillo por 5 años del ejercicio público. En el documento concluyen que Castillo habría incurrido en infracción de los artículos 32, 54, 110 y 118 de la Constitución. La verdad es que esta acusación constitucional es muy débil, aunque si el congresista Bazán logra realizar una buena sustentación, puede ser que se consigan los votos para llevarlo al pleno. Si esto llega al pleno del Congreso, solo se necesitaría 51 votos para lograr la suspensión del cargo de Pedro Castillo. Recordemos que esta acusación se sustenta en las declaraciones que dio Pedro Castillo al periodista mexicano Fernando del Rincón, donde aseguró que se debería de consultar al pueblo la entrega de territorio peruano a Bolivia. Si se lograra la suspensión del cargo de Pedro Castillo, según la Constitución, Dina Boluarte debería de asumir la presidencia de la República. Pero existen algunos problemas. Lo primero es que según la misma Boluarte, aseguró que renunciaría si Pedro Castillo dejaba la presidencia, aunque la verdad, creo que esto no sucederá. Lo más probable es que asuma la presidencia de la República, traicionando su promesa. Esto no sería nuevo, ya que sucedió con Vizcarra y PPK. El segundo problema es que Dina Boluarte actualmente enfrenta una denuncia constitucional. Se le acusa de haber infringido los artículos 38 y 126 de la Constitución Política y cometer los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible. Recordemos que esta denuncia constitucional se da a raíz del informe de la Contraloría de la República, donde denuncian estos hechos. Este caso está muy claro, incluso existen documentos de su puño y letra que confirman tal hecho. Entonces, tomando en cuenta estos hechos, creo que un posible gobierno de Boluarte pasaría por una negociación con el Congreso. Y la verdad, la crisis política aún se mantendría. Pero esto es solo una especulación. Lo real es que Pedro Castillo está trincherado en Palacio de Gobierno. Incluso recurre a la mentira. Según Castillo, se estaría inventando libretos, pagando millones de dólares a los colaboradores eficaces para que mientan y lo inculpen. Y principalmente, según él, el Poder Judicial, la Fiscalía, la prensa y otras instituciones estarían en su contra. ¿Esto es cierto? Veamos. La primera mentira es que no puede probar que los colaboradores eficaces se les esté pagando millones de dólares, ya que si tuviera alguna prueba, ya lo hubiera mostrado. Segundo, no se está inventando ningún libreto, ya que existen pruebas que por lo menos se debería de investigar a profundidad, como por ejemplo, los depósitos que hicieron los hermanos de la primera dama Lilia Paredes a Hugo Espino. Esto fue detectado por la Unidad de Inteligencia Financiera, las libretas de Jennifer Paredes, la casa de Inzarratea, un ex ministro prófugo de la justicia y un largo etcétera. Por último, es cierto que no hubo fraude electoral y que ganó por un pequeñísimo margen de votos a su favor, pero también es cierto que ahora mismo la gran mayoría de peruanos lo quiere fuera de la presidencia. Si él de verdad se debiera al pueblo, debería de renunciar o por lo menos adelantar las elecciones generales. Hace unos días, el juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó el recurso de tutela de derechos invocados por el presidente Pedro Castillo. ¿Cuáles fueron los argumentos del juez? ¿Cuál era el pedido del presidente de la República? El pedido del abogado del presidente Castillo era que se había vulnerado los derechos de Pedro Castillo por el incumplimiento de una resolución judicial, que según ellos, impedía que la fiscal de la nación formulase una denuncia constitucional y el Congreso lo acuse constitucionalmente. El magistrado supremo centró su decisión en dos aspectos vinculados a la autonomía del Ministerio Público para formular una denuncia constitucional y a la facultad parlamentaria para llevar adelante un trámite especial como este. Así, explicó Checkley, las denuncias constitucionales no pueden ser impugnadas, anuladas o dejadas sin efecto por los jueces, por constituir un acto unilateral, resultante del ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía de la Nación. Agregó, no corresponde a los jueces del Poder Judicial declarar la invalidez o dejar sin efecto los actos propios de la Fiscalía de la Nación. Tampoco está en sus funciones ejercer o impedir funciones y atribuciones propias y excluyentes del Congreso de la República. Con esto queda claro, y en concordancia por lo dicho por el Tribunal Constitucional, que los poderes públicos están facultados a interpretar la Constitución y que, en esa labor de interpretación, si se afectan las competencias de algún poder público u órgano constitucional, recién puede llevarse el caso al Tribunal Constitucional. Entonces, queda claro que el Congreso de la República puede aprobar el pedido de la fiscal de la Nación respecto a la denuncia constitucional que presentó, y si el Poder Ejecutivo no está de acuerdo o cree que se vulneró algún derecho, recién pueden acudir al Tribunal Constitucional. Aníbal Torres había anunciado que interpondría una cuestión de confianza para que se someta de inmediato el proyecto de ley que plantea anular la ley que limita la cuestión de confianza. ¿Qué es lo que exigía el gobierno? El gobierno exigía que este proyecto de ley sea exonerado del trámite en comisiones y pase directamente a la sesión del Pleno, que se iba a realizar el jueves, pero este pedido tiene algunos problemas. El principal problema
problema de este pedido es que la ley vigente señala que el primer ministro solo puede plantear una cuestión de confianza por materias de competencias del Poder Ejecutivo relacionadas directamente con la concreción de su política general de gobierno, no por la aprobación de reformas constitucionales ni temas que afecten las competencias exclusivas del Congreso. Y por si esto no basta, debemos de recordar que en febrero pasado, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda del Ejecutivo contra la ley que regula la cuestión de confianza. El presidente del Congreso, en concordancia con la ley y dicho por el Tribunal Constitucional, respondió al primer ministro Torres, comunicándole que su solicitud no era atendible en los términos que se había planteado. La verdad es que creo que esto se trató más de una cortina de humo que de un intento real de interponerle una cuestión de confianza, ya que la ley es muy clara. Para terminar, estas últimas semanas se han convocado marchas a favor y en contra del gobierno de Pedro Castillo. La marcha del 5 de noviembre, convocado por la oposición de Pedro Castillo, fue todo un éxito en Lima, mas no en otras regiones. Creo que para que estas marchas se den en todas las regiones y no solo en Lima, se debería de evitar usarle el discurso del comunismo, caviar e insultos, ya que esto divide a la población. Creo que es necesario que los dirigentes de esta marcha se reúnan con los diferentes sindicatos que están en contra del gobierno de Pedro Castillo, como el SUTEP, CGTP y demás, ya que la verdad es que estos sindicatos están divididos. También considero que es muy importante no solo pedir la salida de Pedro Castillo, sino también del Congreso, en otras palabras, pedir elecciones generales. Otra fue la historia de la marcha convocada por los aliados de Pedro Castillo, llamado La Toma de Lima, que fue un rotundo fracaso, aunque la verdad, esto no debería de sorprender, ya que según las últimas encuestas, solo un 30% apoya al presidente Castillo. Con esto, se demuestra una vez más que Castillo ha perdido al pueblo, y que cada día que pasa, menos personas le creen, y que su discurso de victimización ya no funciona. Bueno, esto es todo lo que les quería decir. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. No se olviden de darle like al video si les gustó. También, no se olviden de comentar si están de acuerdo con lo dicho en este video, si aceptan críticas, o si quieren que hable de algún tema en específico, déjalo en los comentarios. Los leo a todos, y también trato de responder a todos. Por último, subo videos todos los días. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas de nada. Muchas gracias y hasta luego.